Todos sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y condenados a una doliente existencia por acercarse al árbol del conocimiento. También que Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque enseñó a pensar. Y también es cierto que Hipatia fue violada con el filo de enormes caracolas, troceada y quemada por renovar la ciencia. A Giordano Bruno, por ese instinto mismo de renovación, le fueron arrancados los dientes y la lengua y después quemado vivo. Fray Luis de León, porque dio a conocer el Cantar de los Cantares, padeció 5 años de prisiones. La Gran Inquisición daba la muerte a quienes cuestionaban sus dictados. Y surge una pregunta: ¿por qué este universal miedo al saber? ¿Acaso aquel que quema a un hombre sabio no está quemando una biblioteca? Solemos olvidar que una de las grandes tragedias de la historia es la creación del índice de libros prohibidos. ¿Cómo el libro, nacido para dar luz a nuestros ojos, puede ser desterrado, exorcizado como si de un demonio se tratase? Sófocles escribió que no hay vida más feliz que la de aquel que no sabe pensar. Y Milton, que la ignorancia da felicidad. Esa felicidad tediosa es la que ofrece el poderoso a la gran muchedumbre. Petrarca subrayaba esta maldad cuando escribe que podría decir del gobernante, deseoso de que el saber perezca. Y Voltaire achacaba tal astucia a que el libro, dice, disipa la ignorancia. Rousseau de todo ello deduce que el hombre nace libre y sin embargo vive encadenado en todas partes, porque ya anunciaba Séneca que la única libertad la da el saber. Lejanamente había sido Confucio quien propugnó la idea de que no es el linaje el digno de respeto, sino el saber, porque es mérito propio. Por eso escribe que donde hay educación no hay sumisión. La verdad es que en cualquier lugar y en todo tiempo la ignorancia convierte al hombre en siervo, y solo aquel que comprende es libre para transformar el destino en voluntad. ¿Cuál es la voluntad histórica del hombre? La voluntad del Homo sapiens. Voluntad de legar todo cuanto aprendía ahí ya en los primeros seres humanos. Hace 1 millón de años que el lenguaje inició un balbuceo universal y un centenar de siglos que encontró modo de convertirse en escritura para afirmar la vida ante la muerte
y descifrar el universo. El verdadero origen del hombre tiene un punto de partida progresivo: la conciencia de que todo muere y la conciencia de que la escritura puede recordarnos todo aquello que ha muerto y mantenerlo como si estuviese vivo. Por eso, la escritura no solamente ha sido testigo del presente continuo, sino legado para que quienes vienen después aprendan de los errores cometidos y no tropiecen una vez más en la misma piedra. Podemos considerar primeras ediciones del saber ese balbuceo inicial, o los signos, los dibujos en la caverna, la palabra, los copistas, los pergaminos, el descubrimiento por San Ambrosio de la lectura silenciosa, sin gesticulaciones, sin pronunciaciones que retrasan la lectura y por lo tanto el saber. Y por último, la invención de la imprenta. Por eso el mundo en que vivimos es la herencia de la gran tradición de esa escritura, y nuestro destino por eso es el que nos forjamos. Como afirmaba Kant, somos nosotros quienes construimos la propia realidad. E incluso puliendo la tela podríamos decir: yo soy yo porque creo mis circunstancias. Y también por eso hay que negar a David Copperfield cuando empieza así su biografía: si seré o no seré el protagonista de esta historia, no puedo decidirlo. Debemos contradecirlo porque las decisiones deben ser huella dactilar de nuestro espíritu, porque el destino es encadenamiento de causas y de efectos, y por lo tanto, si pulimentamos su engranaje con el conocimiento, no habrá azar que nos someta. Y por eso debemos hacer nuestro todo aprendizaje para convertirnos en protagonistas, porque, como ya he dicho, no hay destino, sino voluntad. Suele decirse que este es el mejor de los mundos posibles. Lo hemos hecho entre todos con nuestra voluntad, o no la hemos ejercitado, porque ¿acaso el progreso es el depredador de la cultura clásica y ahora somos idólatras de un mundo que murió? Hemos matado el ansia de saber. Los griegos adoraban a Aristófanes. El público del siglo XVII aplaudía a Molière y a Calderón. ¿Por qué hoy no se conocen? Sino porque el saber está desprestigiado. ¿Dónde están Miguel Ángel y Leonardo? Hemos exiliado al hombre renacentista. ¿Vamos a un futuro más humano o tan solo más banal? ¿Hemos adelantado en humanismo o solo en cientifismo, en tecnología? ¿Podemos alterar el devenir? ¿Puede el conocimiento mejorarlo? ¿Podría mejorarlo la enseñanza? No es verdad que el pasado siempre sea mejor que cada instante que vivimos. Con el pasado construimos sublimidades, sublimaciones, pero el pasado es prosa.
desde esa prosa nos preguntamos todos el por qué y el para qué de nuestras existencias, porque todos necesitamos comprendernos y comprender el mundo en que vivimos. Por ello, no debiéramos todos conocer el engranaje del universo y el jeroglífico íntimo del hombre. ¿Quién no quiere saber cuál es su origen? ¿Quién no quiere saber lo que le espera cuando se ha convertido en un cadáver? ¿Qué necesitamos para ser dichosos, que es la finalidad de la existencia? Si para todo viaje llevamos el mejor equipaje, la maleta del viaje de la vida debe llenarse con conocimientos que procuren templanza y sensatez, porque el saber potencia las virtudes y la autosuperación. Cantero escribió: guarda en tu biblioteca buenos libros, pero guárdalos primero en tu cabeza. Y Don Quijote advierte: no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Y no acaba así con las aristocracias e impone la nobleza del esfuerzo. Debemos aprender a cuestionar el mundo y a construirnos nuestro mundo propio. El buen lector, el buen conocedor se apropia de la historia y de cuantos como él la han ido constituyendo. Ama el conocimiento como un ciego ama la luz, escribió Flaubert. Quien abre un libro está tocando a un hombre, dijeron Whitman y Unamuno. En el bosque de la cultura hay hombres que se han convertido en libros que son vidas de esos hombres. Si cada vida enseña una experiencia y tan solo vivimos una vida, ¿por qué no vivir las de todos en los libros, ya que cada uno es una vida escrita? ¿Quién no vive la historia con Heródoto? ¿Quién no amará los viajes con Ulises, con Eneas, con los argonautas? ¿Quién no aprenderá a amar con Melibea, con Werther, con Ovidio, con Rostán? Aquel que quiera mitigar sus celos no aprenderá de Otelo y de Castel. ¿Y quién no ha de saber tratar con su conciencia después de dialogar con Hamlet y Raskolnikov? ¿Quién no amará la vida al descender de la montaña mágica de Thomas Mann? El que quiera consolarse de la muerte no hará suyos los sofismas de Epicuro y Lucrecio. Quienes sufren de la melancolía no encontrará antídotos en el entusiasmo de Emerson. Y quienes quieran asomarse al futuro para entreverlo no acudirá a Orwell y Huxley. En fin, quienes persiguen la dicha deben conjugar humanismo, idealismo y cientificismo. Y quien luche contra la adversidad y busque hallar un cielo en el naufragio de esta tierra, tome ejemplo de Robinson Crusoe y encuentre su isla interior sosegadamente, porque la existencia es un laberinto cuya única Ariadna es el saber, y el buen saber consiste en liberarse del dolor sin sufrir la idolatría del placer, es decir, el hallazgo del sosiego, del equilibrio emocional. A todo esto nos preguntamos
preguntaremos por qué hay que leer, pues, como parece que se desprende lo que he dicho, porque leyendo aprendemos sobre nosotros mismos y no hay precio para ese aprendizaje. Si todo nuestro mal proviene de la incapacidad para estar solos, como dice la Bruyère, no hay amigo que dé más compañía que un buen libro, que habla con nosotros o calla, si queremos el silencio. Frente a la adversidad y el infortunio, no hay mejor panacea que sentir el placer infinito de leer, de saber. Imaginemos los esforzados ojos de quienes dedican su existencia a leer, a pensar, a reescribir la verdad tantas veces mutilada. Miremos al autor, la pluma pensativa, traduciendo a palabras cuanto sabe. Y miremos al lector, transfigurándose cada vez que abre un libro en una página en la que el mundo escribe su biografía. Los ojos sorben la palabra escrita, el oído interior le pone música, el olfato halla un mágico perfume, la mano se extasia con el tacto y la mente comprende el paraíso. Porque en un libro retumban los orígenes, los pájaros, la piedra, la lluvia, los océanos, los enigmas, el manantial, la identidad del hombre, la memoria del mundo. En ella está el pasado, está el futuro, y en ella late ya la raza cósmica, porque estamos hechos de ansias insaciables, de trascendencia y de inmortalidad. Y si bien lo pensamos, y esos otros libros que son cuadros, músicas, esculturas, monumentos, que son sino un puñado de materia humana desgajada del tiempo y levitante a través de los siglos, esperándonos. ¿Quién no descubre un universo heroico al iniciarse, por ejemplo, el anillo del Nibelungo de Wagner? ¿Quién no encuentra místicos acordes al escuchar el tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo? ¿O quién no encuentra su propio infierno al contemplar el jardín de las delicias del Bosco, por ejemplo? Y ese otro gran libro de la naturaleza, donde estalla la luz desde el amanecer hasta el ocaso. Aquellos que condenan cualquier arte porque les parece un lujo o porque les parece una irrealidad, pregúntense si el estallido de Hiroshima ha despertado más conciencias que la libertad guiando al pueblo desde la Croa, o los comedores de patatas de Van Gogh, o el himno a la alegría beethoveniano. Muchos hombres han compendiado el mundo en su verbo, su música, su pintura. Y ellos son nuestra mejor universidad. Verdad es que también hay malos libros. Incluso los autores más ineptos encuentran lectores que se les parecen. Porque en nuestra sociedad todos tenemos derecho a la cultura, pero pocos deciden convertir ese derecho en un deber. Nos une el inconsciente colectivo, lo que tenemos de alma universal, pero nos separa la conciencia que hemos desarrollado con saberes o adormecido con nuestra ignorancia. Y es que hoy apenas hay un libro, que es
la pantalla. Y en ese en ese libro está escrito: no leerás. Incluso el mismo Cervantes, modelo de templanza, empujó a la hoguera cuantos libros insensibilizan para apreciar la voz universal. ¿Y cómo reconocer esa voz excelsa? Si bien lo consideramos un libro, es un microscopio que nos invita a ver el propio yo y un catalejo para ver la sociedad. Un buen libro es aquel que leemos y en el que nos sentimos, pero que no conseguimos escribir. Aquel que nos parece estar escrito por nosotros mismos porque refleja nuestras metafísicas. Nos dice lo que fuimos, lo que queremos ser, lo que son nosotros. Es aquel que no queremos que se acabe y del que salimos más inteligentes, más sabios de nosotros y del mundo. Es la más poderosa arma pacífica, porque no destruye, sino que construye. Y considerando que el mayor enemigo del hombre es la congoja de no hallarle sentido a la existencia, un libro es más valioso cuanto más nos alivia la angustia de vivir. Por eso, a pesar de las persecuciones, el hombre se sumerge entre los manuscritos, entre los libros, para que el universo se comprenda con la razón y con el corazón, y para que el mundo sea solidario y en él resplandezca la alegría. No extraña, por lo tanto, que Quevedo prefiriese retirarse con pocos pero doctos libros juntos, al igual que Descartes, que prefería conversar con las plumas egregia del pasado, según escribe. Y Lope, después de tanto amorío, elige como amantes finales, dice, 2 libros, 3 pinturas, 4 flores. Encontramos el yo individual en Montaigne, en Stendhal, en Proust, en Dostoyevsky. Encontramos el yo social en Galdós, en Dickens, en Víctor Hugo. Aunque quizá nadie haya retratado el rostro múltiple del hombre como Shakespeare, el gran comprendedor del alma humana. En este mundo crecen preguntas a las que no siempre le encontramos respuesta, pero que necesitamos responder, porque sin ellas no podemos tener sosiego. El universo no se creó en un milenio. El orbe ilimitado es una reverberación inextinguible desde una causa expansiva, el Big Bang. Y en ese cauce y desarrollo intervenimos con nuestras conductas. Todos somos, por lo tanto, como pequeños dioses de este mundo. Entonces, ¿por qué no hacerlo amable y solidario con cuanto nos ayuda a construirlo, que es el tesoro del saber? Ya decía Spinoza que cada hombre completa a los demás y en ellos se completa. Si el mundo es como es porque ya otros se esforzaron en mejorar su imagen. ¿Cómo se ha comenzado la igualdad de la mujer, la raza, los pueblos, sino accediendo hasta el conocimiento? Hay que reconocer que la primera ley es esta: existe solo un bien, el conocimiento. Existe solo un mal, la ignorancia. Y los más inteligentes son aquellos capaces de apropiarse del saber de cuantos han sido sabios y legarlo como semilla al futuro.
fue mirando desde hombros de gigantes, desde los hombros de todos aquellos que habían aprendido y legado antes de él, como él lo estaba haciendo. Pensemos que abandonar la vida sin dejarla más hermosa que cuando la encontramos es el más inmoral de los delitos. Y pensemos que nadie nace impunemente. ¿Cómo negar cuánta sabiduría acumulan los hombres tras milenios, sino con el ejemplo de la enseñanza? Licurgo escribió: no es buen legislador quien no legisla primeramente sobre educación. Y Kant dejó las 4 preguntas capitales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué podríamos responderle? Que el hombre es solamente un ser que espera y lo que debe hacer es aprender para encontrar respuesta a sus preguntas. Bacon decía que un hombre es solamente lo que sabe. Entonces nos despreocuparemos del saber o acudiremos a quienes lo han establecido. Por ejemplo, las 3 primeras universidades, la academia, el liceo, el jardín, es decir, Platón, Aristóteles, Epicuro. Ellos encontraron sus métodos y después de ellos otros muchos. ¿Cuál nos seguirá tras tantos siglos? Nada puede aprenderse ni enseñarse si primero no sabemos por qué se ha de aprender y por qué se ha de enseñar. El primer postulado educativo es mostrar el deleite de saber y la necesidad de la cultura. Aprender, darnos cuenta de que el saber es la única palanca de Arquímedes para cambiar el mundo. Aprender es siempre un silogismo. Aprender, el ansia de aprender, la voluntad de saber es tan fuerte como el instinto de supervivencia. Y basta aprender y enseñar responsabilidad para que todo ocurra como debe. Pongo 2 ejemplos extremos. Resulta extraño que Alejandro Magno, en medio de sus batallas, durmiese junto a la Ilíada y la Odisea, para tener siempre cerca manuales con los que ensanchar no solo su mundo exterior, sino también su mente. Nos extraña que en el siglo XVI Lucrecia Escarcha, prostituta errante, llevase escondidos entre sus faldas ejemplares de Petrarca, de Homero y de Virgilio, con los que descansaba de sus fatigas y buscaba sentido a su penoso vivir. No hay mejor Cicerone que los libros. Por ellos el cerebro es la mayor biblioteca del cosmos. Para acabar, vuelvo al principio. Si saber es hallar identidad en este mundo sin identidades, hay que deducir que quien quema libros quema las conciencias que pueden refutar lo establecido. Pues bien, Platón llegó a quemar cuantos escritos contradecían sus proposiciones. Cinquantí acabó con la lectura, haciendo arder los libros de su imperio. Diocleciano condenó al fuego todos los libros de la cristiandad. Los nazis arrancaron de la historia
las páginas que no les convenían, el saqueo de las grandes bibliotecas de Alejandría y Sarajevo. Son el gran memoricidio universal. En Fahrenheit de Bradbury, los libros son quemados y solo la memoria de algunos hombres salva su contenido, memorizándolos, convirtiéndose ellos mismos en libros, como había predicho Gracián siglos antes. Y vuelve de nuevo la pregunta: ¿por qué este universal miedo al saber? La respuesta no parece difícil. Los libros nos enseñan a pensar, y pensar es un acto subversivo contra la maquinaria del poder, que empuja siempre a la docilidad. Por otra parte, surge otra pregunta: ¿por qué los constructores del futuro y quienes buscan la verdad sin límites afrontan muertes, torturas, llevados por su amor a la lectura, si conlleva tan fatal persecución? Tampoco la respuesta es complicada. Queremos ser felices, por lo cual debemos aprender a convivir con nosotros y nuestros semejantes. Y eso exige saber, reflexionar para elegir lo bueno para todos, porque en una democracia el error lo determina el ciudadano, el pueblo, y sin orden social no hay equilibrio emocional, no hay sosiego ni vida plena. Por eso no hay ciencia o pensamiento innecesarios. Al contrario, quien no sabe tiene asegurados todos los naufragios. Así que no es causa causal el buen saber, es decir, la buena educación. Muchos son los que en sus sueños han visto en la biblioteca un paraíso. Borges confiesa: yo que me figuraba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Y Osho indica: para ser feliz, haz que tu casa sea una biblioteca. Y Kempis escribió: solo he encontrado la felicidad al lado de los libros. Y es que, a pesar de las contraculturas, en un lugar de un libro siempre espera una frase que nos otorga sentido jubiloso a la existencia y una razón para seguir viviendo. Y no quiero terminar sin añadir: ¿qué puedo yo decirle a un joven que ahora inicia o continúa su estudio? Le diría: en este mundo en el que todos mandan o pretenden que hagamos lo que ordenan, todos deberíamos repetirnos: en vez de que el poder piense por mí, voy a dejar que en mi interior piensen los libros hasta encontrar mi propio pensamiento.